Muy buenos días. Hemos llegado al lunes 6 de marzo. ¡Wow! Ya estamos cerrando la primera semana del tercer mes del 2023. Y obviamente aquí estamos metidos en esto, emocionados con este tremendo documento, diría yo, que es el libro de Éxodo. Yo debo reconocer que nunca hice un estudio detallado, minucioso, capítulo por capítulo, de todo lo que está desarrollado en el libro de Éxodo. Pero es realmente impresionante. Creo que ahí se nos revela en sombra, figuras y tipos todo el proceso de la redención del ser humano, la redención y también el ser introducidos en Cristo Jesús. Es decir, la glorificación, ¿no? Salir del mundo, Egipto, ser liberados de la usurpación de Satanás y del sistema, ser bautizados en Cristo, simbolizado por el Mar Rojo, cruzar el desierto, que tiene que ver con la santificación y la victoria absoluta sobre todos los temas del alma, que el mayor enemigo nuestro en sentido práctico no es Satanás, sino los rollos que todos tenemos en el alma. Cruzar el Jordán, el punto del no retorno, que es ingresar, es como la aduana, la frontera de ingresar a la tierra prometida, que es Cristo Jesús. Muchas cosas murieron en el Jordán. En el Jordán se acabó el ministerio profético de Elías y comenzó el ministerio de Eliseo. En el Jordán se terminó el ministerio de Juan Bautista y comenzó el ministerio de Cristo en el nuevo pacto. Así que el Jordán es símbolo de la muerte absoluta de la carne y cruzar a la tierra prometida, que son las inescrutables riquezas de Cristo. Dicho esto, amados, vamos a ver hoy este temazo que tiene que ver con la Pascua. Prepárense, tomen material para apuntar. Ahí ustedes, por favor, sean buenos aprendices. Eso es. Bueno, saludo también al pastor Álvaro Matu Jr., que está detrás de la cámara. ¿Quieres saludar en off, Alvarito? No, saludar a toda la gente que se conecta y bendecirlo nomás, porque es un material muy importante que se está transmitiendo y que es de provecho para toda la gente que está viendo. Bueno, gracias, pastor Álvaro. Ustedes ven que yo no trabajo solo y por eso siempre dejamos la puerta abierta para que ustedes siembren en esta tarea, porque hay todo un trabajo logístico y no queremos detenernos en esto, queremos seguir sembrando así, a corazón abierto, entregando todo lo que Dios nos da. Bien, vamos a hablar de la Pascua. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, mira, esto es lo que dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, que para Pablo la Pascua completa, no solo el cordero de la Pascua, sino también los panes sin levadura y las hierbas amargas. Toda la Pascua completa, la sangre untada sobre los dinteles, el cordero, que el padre de familia sacrificara el cordero, Dios devolviéndoles a ellos el sacerdocio que habían perdido por 430 años, porque sacrificar un cordero era una tarea esencialmente sacerdotal. Y Dios les está regresando el sacerdocio. Todas estas cosas componen la Pascua.
son los actores y los elementos en este escenario llamado la Pascua. Pero te voy a leer el pasaje de la Pascua en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 1 al 15. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, todavía están en Egipto, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Esto es muy importante, conforme al comer de cada hombre, significando que de acuerdo a tu capacidad de comer es la medida del cordero. Cordero hay mucho cordero, pero la medida está determinada por el nivel de capacidad de comer que cada uno tenga. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta del cordero. Haréis la cuenta del cordero. O sea, algunos comen mucho cordero y otros poco. Está determinado por el nivel de hambre que tú tengas de comer el cordero. No está determinado por el cordero, sino por el nivel de hambre que tú tengas del cordero. Aunque esto parezca reiterativo, porque Cristo es el pleroma, la plenitud, no tiene límites. Él es inmensurable. Pero cada uno toma de Cristo la porción dependiendo del hambre que tú tengas de Cristo. Este es tremendo porque, por ejemplo, si el cordero era mucho para una familia pequeña, entonces lo compartía con la familia inmediata, el vecino más cercano, de modo que todo el cordero tenía que ser comido. Así hay mucha gente hoy que come mucho de Cristo, está saturado de Cristo, porque al final del día tú eres lo que tú comes. Lo que tú comes es el elemento constituyente de tu vida. Si tú comes Cristo, tú serás Cristo. Estarás saturado de Cristo. Pero otros comen poquito de Cristo. Es la medida que tú determinas. Dice, seguimos leyendo, el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis desde las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El día que mataron el cordero es el mismo día que Cristo fue crucificado. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán, y ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Este es el protocolo: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestro pie, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, es como decir, yo firmo este documento
y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Cuando hiera la tierra de Egipto, y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. ¿Te das cuenta? El verso 23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, yo pasaré de vosotros. Qué cosa tan tremenda es esto de la Pascua. Quiero recordarles primero que Cristo es el Cordero. El Cordero Pascual es solo una sombra, figura y tipo. Juan capítulo 1, verso 29, esto es lo que dijo Juan Bautista acerca de Jesús. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí Pablo se refiere a Cristo como la Pascua completa. Quiero hacer un repaso y decir algo importante. 430 años de esclavitud desde los días de la muerte de José. Es mucho tiempo. Este sistema opresivo, este es un sistema esclavizante, y tenemos que saber que el Egipto es el mundo, es el cosmos, con toda su sofisticación, su sistema ensamblado con asombrosa precisión, que sustituye a Cristo. Esto es muy importante que tú lo entiendas. Si tú me preguntas, ¿qué es Egipto? ¿Qué es el mundo? El mundo es todo lo que sustituye a Cristo y lo saque del centro y lo deje fuera de la circunferencia. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, déjame poner un trasfondo, ¿no? Un cuadro para que tú veas en primer plano por qué la Pascua. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Él se aseguró de que nunca más por el resto de la vida los israelitas volvieran a Egipto. De hecho, Él los llevó por el camino más largo, abrió el Mar Rojo, porque ellos podían haber ido por un camino más corto, pero habían ejércitos. Israel, 430 años esclavo en Egipto, no tenían entrenamiento para la guerra, no tenían nada. Entonces dijo Dios, no los llevaré por el camino más corto, para que cuando vean la guerra no se asusten y quieran volver a Egipto. ¿Te das cuenta? Nunca más, Dios se aseguró de que nunca más volvieran a Egipto. Él abrió el Mar Rojo y creó una inmensa barrera que fue el desierto de Sin y el río Jordán para que nunca más vuelvan a Egipto. Y a través de los profetas y aún los salmos, el mensaje siempre es este: no regreses a Egipto. La pregunta es para nosotros, ¿no? ¿A dónde corres tú cuando tienes un problema? ¿A Dios o a Egipto para que resuelva tu problema? Porque Abraham y Jacob descendieron a Egipto cuando el hambre golpeó. Cuando ellos tuvieron necesidades, no acudieron a Dios, sino a Egipto. Por eso, cuando tú vas al nuevo pacto, el mensaje contra Egipto es letal, es radical. Dice, el que se amista con el mundo se hace
literalmente archienemigo de Dios. El mundo pasa y sus deseos. Todo el mundo está bajo el maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo es Egipto. Todo lo que reemplace a Cristo en tu provisión, en tu sustento, todo lo que sustituya a Cristo, lo que hemos llamado en tiempos pasados los sustitutos de Cristo. Entonces, hoy día, tú sabes, nosotros podemos celebrar la Pascua. Te voy a hablar de la Pascua, pero la Pascua es una experiencia con Cristo. El salir de Egipto, el éxodo, es otra historia. Millones de cristianos ya celebraron la Pascua, pero todavía no salen totalmente de Egipto. Todavía son mundanos en su manera de pensar, en su cosmovisión. Hay muchos paradigmas, lo que Pablo llama los rudimentos del mundo. Pablo dice en Colosenses, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, de Egipto, ¿por qué, como si vivieseis en Egipto, todavía os sometéis a preceptos, tales como no toques, no gustes, no pruebes, cosas que todas se destruyen con el uso? Pablo es radical con respecto al tema del mundo. Y Juan, el apóstol Juan, el que más nos habló acerca del cosmos, no améis al mundo, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, podemos celebrar la Pascua y no salir de Egipto. Es decir, que la Pascua te capacita para el éxodo, para salir completamente de Egipto. Te dejo eso como punto pendiente. Ahora, la Pascua. La palabra Pascua viene de la raíz pasca, que significa pasar por alto, eludir. Esa noche, cuando el heridor pasó por Egipto, todos los primogénitos de las casas de los egipcios, todos los primogénitos murieron, incluso los primogénitos de los animales, menos en las casas de los hebreos, donde estaba la puerta manchada con sangre. Pasó por alto, pasar por alto, ¿no? Es muy importante que tú entiendas eso. El juicio no es indiscriminado. Dios discrimina. Lo que hace que tú quedes eximido de los juicios de Dios es la sangre de Cristo sobre nosotros. La preciosa sangre de Cristo. Nunca habrá un día en tu vida que no precises de la preciosa sangre de Cristo. Preciosa por el precio. La preciosa sangre de Cristo. Ahora, digamos que el dueño de casa, el padre de la familia, tenía que escoger un cordero perfecto, sin defectos, y matarlo. Luego que lo mataban, lo degollaban, lo desangraban con la sangre, yo me imagino al cordero cabeza abajo, degollado, y la sangre siendo vertida en un tiesto, y luego el hisopo preparado como una brocha gruesa para pintar los dinteles. Digamos que para nosotros ese hisopo con el que aplicamos la sangre es la palabra que predicamos. Ellos usaron un hisopo, nosotros usamos la palabra. Nosotros aplicamos la palabra en las casas nuestras, en nuestra vida, en nuestros hijos, confesando la palabra de fe. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, declarando la sangre de Cristo. ¿Ves? Y esta sangre es intemporal,
porque la sangre del cordero quedó en Egipto y ya no existe. No existen ni los corderos, ni lo que es intemporal es la sangre preciosa de Cristo, que opera todos los días en nosotros. Tenemos que volver a hablar de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no solo fue útil para sacarnos de Egipto y redimirnos, sino que tiene un efecto perpetuo en nosotros. Pero no nos daría tiempo de hablar de eso. Ellos comieron el cordero dentro de la casa, esa casa hecha con ladrillos egipcios, casas pobres de esclavos. Cuando ellos entraron a esa casa, que tal vez era monoambiental, un solo ambiente, imagínate una casa de esclavos pobre, y ahí están en una mesa rústica, alumbrados con una lámpara de aceite que humeaba, y ellos están comiendo el cordero, se están comiendo a Cristo. Entonces, cuando ellos cruzaron esa puerta manchada con sangre e ingresaron a la casa, quiero tomar tiempo para que captes esto. Cuando ellos cruzaron la puerta manchada con sangre y entraron a esa casa donde comerían el cordero, ellos en ese momento salieron de Egipto. El cruce del Mar Rojo fue solo un trámite para Dios. Ellos ya salieron porque estaban dentro de una casa donde se estaban comiendo el cordero. Espero que captes esto. Ahora, cuando ellos salieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí, hicieron el becerro de oro, Dios tomó solo una tribu, la tribu de Leví, para que fueran sacerdotes, y Dios les dio instrucciones a Moisés en la cumbre del Sinaí para construir un tabernáculo. Y no vamos a hablar tampoco del tabernáculo, pero ya hay un protocolo, y le dio la ley, y la ley lo vino a complicar todo. ¿Por qué? Porque ahora los padres de familia no estaban autorizados a sacrificar el cordero. Ahora eran los levitas. Nadie, si alguien sacrificaba un cordero en Israel que no fuera levita, era cortado del pueblo, literalmente. Ellos eran radicales. Pero ahora aquí, en esta casa de ladrillos egipcios, monoambiental, una casa pobre, ¿qué tenemos? Aquí no hay velo, no hay atrio, no hay lugar santo, no hay lugar santísimo. En la simplicidad de este ambiente doméstico, donde no hay ley, no hay sacerdotes asignados, no hay levitas, todo eso en un ambiente doméstico, que era la idea de Dios, el padre de familia está sacrificando el cordero sin velo. Y están comiendo el cordero en la casa, disfrutando, no solo como un acto profético, sino también disfrutando del cordero asado. Eso es a lo que Dios nos regresa a nosotros en el nuevo pacto. Comernos el cordero en las casas, sin el protocolo de la ley y de zonas de exclusión, como el lugar santísimo, sino que cada santo, cada hombre y mujer de Dios ha sido hecho sacerdote real del nuevo pacto para repartir el cordero y alimentar a la gente en las casas con el cordero. ¿No te parece maravilloso? ¡Wow! Esto es realmente maravilloso, tanto que merece un mate. Va a tomar un matecito para suavizar la garganta, porque de paso pido que oren por mi garganta, porque es una herramienta demasiado usada. A mis 72 años, tú sabes, las cuerdas vocales ya no son las mismas, y entonces tengo que cuidar la garganta, y aquí estoy tomando este mate con... Le puse al termo, le puse manzanilla,
también le puse Matico y Yantén. Entonces el agua lo vierto acá con Matico, Yantén, manzanilla, y me hace bien a las cuerdas vocales. Entonces es como un lubricante. Y me preguntaron si quién me había regalado este mate, no me acuerdo. Creo que fue Liber Murieda de Uruguay. Gracias por el mate. Amén. Vea, qué interesante es volver a la simplicidad del ambiente doméstico. La muerte pasó por Egipto y todos los primogénitos que no tenían la mancha de la sangre, todos los primogénitos murieron, incluyendo el hijo primogénito del faraón. Muerte para Egipto, vida para nosotros. Y esto es bien importante porque esa casa representó a Cristo. Estamos inmunes en Cristo. Los juicios que vienen para el mundo son para los egipcios, no para nosotros. Los juicios de Dios no son para la iglesia, sino son para Egipto. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, cuando Noé construyó el arca, amado, el destino del arca determinó el destino de los 8 que iban dentro del arca. Si el arca sobrevivió al cataclismo más grande de la historia, hay registros, hay evidencias en la tierra de que sí hubo un diluvio. Pero a las 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, en total 8, el 8 es el número de la resurrección, porque es el primer día de la semana nueva. La semana tiene 7 días y el primer día de la semana nueva es el día 8, es decir, resurrección, como el primer día del mes de Aviv, donde ellos celebraron la Pascua, el primer día del mes de Aviv, y la palabra Aviv significa brote o renuevo, brote o renuevo. Todo comienza otra vez. Y el destino del arca que sobrevivió al cataclismo determinó también el destino de las 8 personas que iban dentro. ¿Te das cuenta? Nosotros hemos sido puestos en Cristo Jesús. Nosotros habitamos en Él y Él habita en nosotros. Si Cristo resucitó, yo resucité. Si Cristo fue crucificado, yo fui crucificado. Si Cristo fue sepultado, yo también fui sepultado. Usted dice, apóstol, ¿y dónde está esto? En el libro de Romanos, capítulo 10. Si Cristo fue ascendido y glorificado, yo también he sido ascendido y glorificado. Obviamente en el Espíritu. Yo soy nueva creación en espíritu, aunque todavía habito en un cuerpo que aún no ha sido glorificado. Entonces, todo lo que le ha sucedido a Cristo me ha sucedido a mí porque yo estoy en Cristo. Entonces, el heridor pasó esa noche por Egipto y mató a todos los primogénitos de Egipto, amados, pero no a los hebreos, porque estaban bajo la sangre de Cristo. Entonces es muy importante que tú entiendas por qué en el nuevo pacto, en las epístolas, hay tanto énfasis acerca de estar en Cristo. Porque si estamos en Cristo, todo lo que le sucede a Cristo nos sucede a nosotros. ¿Me estoy explicando? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cómo llegamos a estar en Cristo? Bueno, eso es un acto unilateral de Dios, el Padre. El Padre nos pone en el Hijo. Cuando tú ves o lees Juan capítulo 15, parte del hecho de que nosotros somos los pámpanos unidos a la vid orgánicamente.
no te explica cómo sucedió, no te dice en qué momento sucedió. Simplemente el relato de Juan 15 comienza diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿En qué momento yo vine a ser pámpano unido orgánicamente a la vid? No lo sabemos, pero solo sabemos que estamos allí. Esto es un misterio. ¿En qué momento yo vine a estar en Cristo? ¿En qué momento yo vine a estar crucificado juntamente con Cristo? Esto es un misterio, porque si dependiera de nosotros subirnos a la cruz y autocrucificarnos, autoclavarnos las manos, no depende de nosotros. Tampoco ningún ser humano puede crucificarte. Aunque a veces pensamos que la suegra o la esposa crucifica, pero no es cierto. No es cierto. ¿En qué momento nosotros, estando fuera de la cruz, fuimos puestos en la cruz, crucificados juntamente con Cristo? Es un misterio. Solo sabemos que estamos allí. Solo sabemos que en un momento de nuestra vida, que no podemos definir con exactitud, fuimos puestos allí en Cristo. Amados, la casa egipcia, hecha de ladrillos egipcios, un ambiente doméstico, la simplicidad, la humildad de una casa de esclavos, donde ellos comieron el cordero, es un tipo de Cristo en donde la muerte no tocó a los primogénitos. Alabado sea el Señor. ¿Y qué dice Éxodo capítulo 12, verso 13? Éxodo 12, 13 dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces, ¿por qué Cristo es nuestra Pascua? Ajá. Te quiero leer Romanos capítulo 5, verso 10 y 11. Déjame leerte esto y luego retomo la idea. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Wow. Wow. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque el Padre nos puso en Cristo Jesús. Entonces, la Pascua está basada exclusivamente en su sangre, pero también habían dos elementos más. Vea, el cordero, la sangre, los panes sin levadura y las hierbas amargas. Las hierbas amargas tienen que ver exclusivamente con la amargura del arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente y el Espíritu Santo te revela toda tu vida pasada, hay mucho dolor, mucho quebranto. Yo he escuchado gente gritando y confesando sus pecados, pidiendo perdón a Dios. Es una amargura tan grande haber sido engañado por el enemigo. Hay un arrepentimiento genuino. En el antiguo pacto la gente se arrepentía con cilicio. Es que es una tela como muy áspera que te hacía estar muy incómodo, y con ceniza en la cabeza. Hoy día el arrepentimiento tiene que ser una expresión de dolor, de Señor, ¿cómo pude caer tan bajo? ¿Cómo pude fallar? La amargura de la vieja vida, el arrepentimiento total, un cambio de vida. Esa es las hierbas amargas. Y los panes sin levaduras tiene que ver con la contaminación del mundo, con lo que tú sabes, la levadura siempre es símbolo del pecado. Siempre. Ellos, cuando salieron de Egipto, ellos no pudieron leudar la masa, y esto también es profético,
Dice que salieron con la masa sobre sus hombros y la masa no tenía levadura. Y es porque cuando Dios te saca del mundo ya no hay tiempo para regresar a los viejos pecados. Es una vida santificada. ¿Te das cuenta? Entonces, pero ellos sí tuvieron tiempo de despojar a los egipcios, que esto es muy, muy interesante. No tuvieron tiempo de leudar la masa. Estamos hablando de la misma noche. No tuvieron tiempo de leudar la masa, pero sí tuvieron tiempo, todo el tiempo del mundo, de despojar a los egipcios. Dios los enriqueció completamente. Se llevaron todo el tesoro de Egipto, pero no para ser ricos ellos, sino para edificarle la casa al Señor. Porque no se trata de nosotros, sino se trata de la casa del Señor. Y dice que ellos comieron el cordero por familia. Quiero ir cerrando con este punto. Comieron el cordero por familias, no individualmente, sino por familias. Dios está interesado en salvar familias completas. Y declaro esta mañana que toda tu familia sanguínea está bajo la salvación de Dios, bajo la sangre del Cordero. Recibe esta palabra. Entonces, sí, Éxodo 12:3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Te das cuenta? Tú lees a través de la Biblia, por ejemplo, cuando Jericó fue destruido, ¿a quién salvó Dios? Rahab y su familia. Cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, también él dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Tiene que ver con familias completas. En el carcelero de Filipos, en Hechos 16, versos 30 y 31, dijo, sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo levanto mi mano esta mañana para bendecir a tu familia. Declaro que muy pronto, semanalmente, se juntará la familia para comer el cordero, comer a Cristo, comerlo a Él, para que cada parte de nuestro ser esté constituida de Cristo. Toda nuestra alma, nuestra vida será constituida de Cristo. El cordero tampoco podía ser quebrado, ningún hueso se podía quebrar del cordero, ¿no? Y esto está escrito, dice en Éxodo 12:46, se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Es decir, no se pueden quebrar los huesos del cordero. Y esto sucedió con Cristo. Juan 19, verso 33, verso 36, dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y el verso 36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado su hueso. También lo repite David en sus salmos: no será quebrado su hueso. ¿Por qué los huesos del cordero no fueron quebrados? Porque del hueso de Cristo salió la iglesia, de la costilla de Eva, de la costilla de Adán salió Eva. Cristo está representado en Adán y Eva es la iglesia. Es decir, que la materia prima con la que fue hecha Eva es Adán. Nada que no haya salido de Adán puede ser llamado Eva. Eva es solo lo que salió de Adán, porque Adán es la materia prima con la que Dios hizo a Eva. La materia prima de la iglesia es Cristo.
Nada que no haya salido de Cristo puede ser llamado la iglesia. La iglesia es el mismo elemento constituyente de Cristo. Por eso Jesús dijo, es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Alabado sea el Señor. Vamos a dejar hasta acá. Vamos a dejar hasta acá, sí. Continuaremos el día miércoles. En la próxima clase los bendigo a todos. Y ahí Alvarito va a tirar la publicidad. Entonces, vamos a tener mucha información ahora porque ya está en la página. Anote el nombre de la página para los que se van a inscribir para la Escuela de Nuevo Pacto. Y ahí tiene también todo el material de Lucas Márquez que hemos publicado estos últimos 10 años. Un trabajo de meses y está ahí en la página para usted. Recursosnuevopacto.com. Esa es la página. Recursosnuevopacto.com. Gracias Alvarito por poner la publicidad allí. De mi parte les mando un beso a todos, los bendigo, gracias por todos los saludos y los esperamos acá el 30, 31 de mayo y 1 de junio. Va a ser una fiesta inolvidable. Les mando un beso a todos, bendiciones.